Buenos días, mi nombre es Yara Rossetti Musso. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral vinculada al proyecto de investigación que se titula La manosfera en redes sociales, produsaje cultural para revertir los estigmas de género y la cultura de odio. Y hoy vengo a presentar algunas exploraciones y tentativas que se enmarcan en el proyecto y que parten de interesarme e investigar las contranarrativas, los entramados y las resistencias que están surgiendo en los movimientos sociales, sobre todo en este momento de oleada reaccionaria y auge de la extrema derecha a nivel mundial, que tanto están alimentando esos discursos de odio, ¿no? Este verano acudí como activista y como investigadora al encuentro Sobremesa 7 días desafiando el presente y a raíz de esa experiencia he propuesto esta comunicación a la que he llamado Ecologías de Resistencia, Contranarrativas y Co-creación en el encuentro Sobremesa. Sobremesa es un espacio autogestionado que reúne activistas, colectivos, personas y movimientos sociales con la intención de tejer redes, formarse y co-crear estrategias conjuntas que puedan hacer frente a las crisis sistémicas e interconectadas a las que nos enfrentamos a nivel planetario. En agosto de 2025, durante 7 días en Covaleda, en Soria, Sobremesa funcionó como una especie de laboratorio viviente o un engranaje más dentro de un amplio ecosistema de movimientos sociales y luchas. Estas exploraciones de las que hablaremos hoy parten de una mirada feminista e interdisciplinar basada principalmente en la observación participante para mostrar cómo Sobremesa ha contribuido a producir saberes, vínculos y prácticas transformadoras que nos permiten imaginar y co-crear estrategias de futuro que pongan la vida en el centro y que sean profundamente resilientes, ¿no? Este ha sido el segundo Sobremesa, retomando el impulso de la primera edición celebrada en 2022. Y tanto en el primer encuentro como en el segundo acudieron alrededor de 800 personas de distintas generaciones y territorios del Estado español y más allá. Y para pensar en Sobremesa, como hablábamos, como un engranaje dentro de este ecosistema de movimientos, voy a intentar entender el encuentro desde 3 dimensiones interrelacionadas, ¿no? En primer lugar, podría funcionar como un eje de resistencia epistémica y práctica, porque en el encuentro se genera, se condensa y se hace circular una cantidad ingente de saberes. Más de 20 colectivos y organizaciones que eran ecologistas, transfeministas, antirracistas, de vivienda, defensa del territorio, ¿no? Contribuyeron a generar un programa intensivo de talleres, de simulacros y de formaciones prácticas que estaban articuladas en torno a 6 pilares de formación. Teníamos comunicación, crisis interconectadas, facilitación, resiliencia, resistencia civil y visión estratégica. Y cada uno de estos pilares operaba dentro del encuentro como un vector de fortalecimiento de lo colectivo, ¿no? Porque estaban orientados a superar las respuestas aisladas y tratar de avanzar hacia la soberanía comunitaria. Las mañanas estaban dedicadas a estas formaciones, ¿no? Que había desde resistencia civil no violenta, creación de campañas efectivas, herramientas de autogestión, hasta herramientas de facilitación o estrategias ecosindicales, a lo que se sumaban espacios de práctica directa, como podían ser simulacros de acción directa no violenta, talleres de seguridad digital, estrategias antirrepresivas, etcétera, ¿no? Entonces, la abundancia del programa nos habla de un encuentro que no pretende solo transmitir el conocimiento, sino producirlo también desde una experiencia encarnada y desde un hacer colectivo, ¿no? Entonces Sobremesa se podría convertir así en un espacio, bueno, o se convirtió en un espacio en el que la teoría se articulaba con la práctica para poder construir esas contranarrativas capaces de disputar esos imaginarios y tratar de abrir horizontes de posibilidad radical frente a la ofensiva reaccionaria. En segundo lugar, esta segunda dimensión para poder entender Sobremesa es la apuesta del encuentro
por formas radicales de co-creación y horizontalidad. Decían en la organización, el encuentro no se vive, ¿no? Se co-crea. Esto quiere decir que su estructura organizativa se apoyaba en turnos autogestionados de cocina, de limpieza, de acogida, de cuidado, ¿no? En espacios de decisión colectiva y sobre todo en la participación activa de todas las personas asistentes para definir día a día el encuentro, ¿no? Por las tardes tenían lugar los espacios de confluencia y, por ejemplo, uno de los espacios se llamaba Estrategias conjuntas frente a la violencia sexual y sexista, ¿no? Entonces, en ese espacio, un montón de colectivos transfeministas, interseccionales, se reunieron para intercambiar herramientas contra el sistema cis heteropatriarcal, pensar juntas modos de colectivizar la lucha, etc., ¿no? Entonces, estas confluencias, que hubo muchísimas, una o dos cada tarde, tenían la función de romper los comportamientos estancos entre movimientos y apostar por una cultura política que estuviera orientada al tejido, a la cooperación y a la confederación de luchas, ¿no? Por otro lado, la horizontalidad se reforzaba también mediante un tablón abierto que permitía que cualquier persona, no solo los colectivos invitados, ¿no?, pudieran proponer actividades adicionales que fueron desde micropolíticas del barrio hasta talleres artísticos, círculos de lectura, espacios de descanso creativo, etc., ¿no? Entonces, de este modo, la programación oficial se expandía cada día con propuestas autogestionadas que generaban un ecosistema vivo de aprendizaje mutuo y de participación más distribuida, ¿no? Y luego, en tercer lugar, Sobremesa sitúa el cuidado en el centro como una potencia política y no solo como un añadido secundario, ¿no? En la guía de convivencia que se compartió con todos los asistentes se expresa claramente, ¿no? Y dicen, cuidar implica atender las necesidades de las demás y de una misma, ¿no? Desde las individuales hasta el colectivo y del territorio. Entonces, en un contexto político que cada vez está más marcado por la deshumanización, por el agotamiento y por la precarización emocional de los movimientos sociales, ¿no?, Sobremesa está apostando por una ecología afectiva que sea capaz de sostener las luchas a largo plazo, ¿no? Por otro lado, tenemos la dimensión intergeneracional, que fue clave, ¿no? Existe un espacio que se llamaba Más allá de lo adulto, que ofrecía acompañamiento y autonomía gozosa para criaturas, para jóvenes y para personas no adultas en general, pero también para las personas adultas que necesitaban un espacio de descanso, de juego, de quietud, ¿no? Entonces, este espacio lo que hacía era cuestionar el adultocentrismo típico y mostrar que otras formas de organizar el tiempo, el aprendizaje y la convivencia son posibles si se prioriza la vida, ¿no?, sobre la productividad, por ejemplo. Otra herramienta que se usó fueron los grupos raíz, que estaban formados desde el inicio del encuentro y iban acogiendo gente a medida que iba pasando los días y funcionaban como células de apoyo emocional, reflexión y autogestión de tareas, ¿no? Entonces eran espacios en los que se podía compartir cómo se llegaba al encuentro, qué necesidades podía haber, qué se podía ofrecer, qué límites se tenía, ¿no? A los que se sumaban espacios sostenidos para momentos de crisis, había acuerdos colectivos sobre un montón de cosas como el consumo de alcohol o el manejo de conflictos y existía una red de cuidados activable ante situaciones complejas, ¿no? O sea, que daban respuesta a situaciones, por ejemplo, de violencia, etc. En conjunto, estas prácticas lo que hacen es configurar una política del cuidado que desafía inercias de supremacía, que invita a la escucha profunda, a abrazar el error, que redistribuye responsabilidades y fomenta una valentía relacional, ¿no? Y además aparece el disfrute, ¿no?, que aparece con conciertos, con talleres creativos, con artes vivas, con humor, con juego, ¿no?, que estaba súper presente
como forma de regeneración que permite que la resistencia sea sostenible y además deseable, ¿no? O sea, cuidar, disfrutar y regenerarse se convierten en estrategias de supervivencia colectiva y además en los cimientos afectivos desde los que poder imaginar un futuro realmente habitable, ¿no? Me interesaba especialmente de sobremesa esta idea de co-creación de saberes y de contranarrativas y desde la investigación feminista podríamos leer sobremesa como un dispositivo epistémico, como hemos hablado, ¿no? En el que no solo se comparte el conocimiento, sino que se está generando nuevo conocimiento, que además es un conocimiento situado y un conocimiento transformador que está reconfigurando las formas de hacer resistencia, que está experimentando, que está tejiendo redes entre colectivos, ¿no? Y ahí es donde radica la potencia del encuentro, además de que tiene el potencial de irradiar hacia otras luchas, de multiplicarse en alianzas territoriales y estratégicas, ya que hay constancia de que participaron más de 100 colectivos, ¿no? El número ha sido difícil de rastrear, entonces no se sabe con exactitud. Entonces, bueno, como por concluir un poco, desde una perspectiva feminista, Sobremesa es un encuentro en el que se pueden reconfigurar las relaciones de poder, ¿no? Y que está apostando por una organización horizontal, situando el cuidado como núcleo de acción política y al mismo tiempo funciona como una fábrica de saberes, ¿no? Y de contranarrativas que están desafiando pues, los discursos hegemónicos, de individualismo, del miedo y del autoritarismo y actuando realmente como una práctica prefigurativa que nos permita imaginar y construir un mundo más justo, libre y solidario. Y bueno, si las crisis que vivimos están interconectadas, también lo deben estar nuestras respuestas, ¿no? Entonces necesitamos encontrarnos, tejer redes, generar espacios de confluencia y de resiliencia en los que podamos cuidarnos, en los que podamos sostenernos y sentar unas bases sólidas para poder luchar juntas. Y Sobremesa aparece como un poco una chispa, ¿no? Una promesa viva de que otro futuro puede ser posible. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y escucho vuestros comentarios. Hasta luego.